Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos reunidos aquí una vez más, continuando con estas enseñanzas. Yo sé que Dios tiene algo que enseñarnos y que siempre nos pongamos en las manos de Dios, creyendo que Él tiene algo para nosotros. Amén. Ahora vamos a continuar con estas enseñanzas. Vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 3 el día de hoy. Es un capítulo bien corto, solamente tiene unos 23 versículos. Y vamos a estar estudiando lo que nos dice aquí en esta epístola, en este capítulo. Amén. Así es que empecemos con una oración. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado para seguir aprendiendo más de su palabra. Siga hablando nuestras vidas, siga tocando nuestros corazones, siga iluminándonos siempre, porque nosotros queremos más y más de usted. Que su palabra sea el que hable a nuestros corazones. Ayúdenos a entender lo que usted quiere enseñarnos. Bendiga a cada persona que está viendo este video, que está escuchando estas enseñanzas. Y que sea usted proveyendo por sus necesidades y encaminándolos en este camino espiritual, Señor mío. Y usándome para poder dar esta enseñanza también. Que sea usted tomando control, Padre. Y nos ponemos en sus hermosas manos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar con estas enseñanzas. Vamos a estar estudiando, como había mencionado antes, 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a estar aprendiendo acerca del servicio y los servidores. Amén. Vamos a estar aprendiendo acerca de eso. Y eso es en el capítulo 3 y 4. Y ahora lo que vamos a estar estudiando es el capítulo 3. Y vamos a estar leyéndolo por versículo y hablando un poco acerca de lo que estamos mirando aquí. Amén. Entonces empecemos con los primeros versículos. En 1 Corintios capítulo 3. Empezando en el versículo 1. Amén. Y continuando de ahí. Leamos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que en estos primeros versículos del 1 al 3, nosotros miramos que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto que ellos todavía son niños espirituales, que ellos son niños en Cristo. En otras palabras, ellos no han crecido, no han madurado espiritualmente. Y por eso les dice, no pude hablaros como a espirituales. Él no podía hablarles espiritualmente porque ellos no iban a entender. Y la razón por qué ellos no iban a entender era porque ellos tenían una mente carnal. ¿Y cuál era esa mente carnal? Nosotros miramos que en el versículo 3 que dice, porque aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces le está diciendo que porque ellos han andado en celos, ellos han andado en contiendas y en disensiones. Esos eran algunos problemas que ellos tenían y a causa de eso ellos no podían madurar espiritualmente. Y por eso Pablo les está diciendo, no puedo hablarles no puedo hablarles espiritualmente porque ustedes no van a entender, porque todavía están en la carne. No van a entender lo que yo quiero decirles, lo que yo quiero enseñarles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en una situación así? Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ilumine, quitar todo lo de la carne y caminar espiritualmente. Caminar en el espíritu y no en la carne. Amén. Buscar las cosas de Dios y no hacer lo que hace el ser humano. Amén. Y por eso, y esa es la razón porque ellos no pueden entender lo espiritual. La razón que ellos no pueden entender la palabra de Dios es porque todavía andan en la carne. Y eso es lo que Pablo les está diciendo en el versículo 1 al 3. Y continuando, miramos que dice el versículo 4 en adelante. Porque diciendo el uno,
Ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces aquí nos da una idea más, o nos está dando una clave más porque ellos eran carnales. Había celos entre ellos mismos, habían contiendas entre ellos mismos, habían disensiones entre ellos mismos, pero también estaban diciendo, oh, yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo, yo creo todo lo que Pablo está diciendo. Y había otro grupo que decía lo mismo, estaba diciendo, yo soy de Apolos, yo sigo a Apolos y creo todo lo que Apolos tenga que decir. Entonces ellos estaban escogiendo a sus predicadores, ellos estaban escogiendo a sus pastores, y eso es algo que nosotros no debemos hacer, amén. Y por lo tanto nosotros no debemos estar escogiendo, oh, no me gusta cómo predica tal persona, no me gusta cómo predica tal otra persona, yo soy de este predicador, yo soy de este pastor. Nosotros no debemos tener esa mentalidad. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces aquí podemos ver nosotros que nuestro buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y los que siguen a Cristo conocen su voz, conocen lo que Él tiene que decir. Y cuando Él nos habla, nosotros nos alimentamos con esas palabras, amén. Y seguimos caminando espiritualmente y podemos crecer espiritualmente y podemos madurar espiritualmente, amén. Porque si no estamos escuchando la voz de nuestro Señor Jesús, vamos a ser como estas personas que describió el apóstol Pablo. Está siendo niños en Cristo, no pudiendo crecer, no poder madurar porque todavía andan haciendo cosas carnales, amén. Entonces nosotros debemos escuchar la voz del Señor Jesús y saber qué es lo que Él nos está diciendo para seguirlo a Él y no escuchar otras voces que nos distraen, no escuchar otras voces que van a causar que nosotros sigamos viviendo en la carne. Nosotros debemos continuar en el camino del Señor y alimentarnos con su palabra, que es la Biblia. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Cada uno de nosotros debemos alimentarnos con la palabra de Dios para seguir creciendo espiritualmente, amén. Entonces, continuemos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 3. Estas personas estaban escogiendo a sus predicadores. Yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, pero el apóstol Pablo deja muy claro diciendo que es Dios el que da el crecimiento. Entonces dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces nosotros como servidores de Cristo, nosotros somos colaboradores. No hay alguien más alto que otra persona, no. Todos somos colaboradores. Y por eso dijo el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero es Dios el que ha dado el crecimiento. Y eso es lo que nosotros debemos recordar constantemente. Es Dios el que da el crecimiento. Todos somos colaboradores, servimos a Dios juntos. No hay rangos, no hay una persona más alta en posición que otra. Todos somos hijos de Dios, amén. Todos somos siervos de Cristo y estamos trabajando juntos. Y es Dios el que da el crecimiento cuando nosotros estamos trabajando juntos. Entonces siga adelante, porque eso es lo que estamos aprendiendo. Y dice, es más, el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa.
Entonces, una vez más, estamos trabajando para la misma causa, estamos sirviendo a Dios por la misma causa, y es Dios el que está alcanzando a las personas, es Dios el que está tocando los corazones, es Dios el que está dando ese crecimiento en las personas. Por lo tanto, usted esté confiado o confiada, sabiendo que mientras usted esté sirviendo a Dios, Dios va a dar el crecimiento, no solamente en su vida, pero el crecimiento alrededor de usted. Amén. Usted va a empezar a ver ese fruto. Entonces, sirva a Dios unánimes, que todos sirvamos a Dios juntos, amén, en amor y en armonía, sabiendo que Dios es el que tiene el control, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento. Y dice, aunque cada uno, el versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, aunque somos colaboradores, Dios nos va a dar una recompensa a cada uno conforme a su labor, amén. Entonces, Dios es el que nos va a dar los premios. Recordemos, nosotros no somos salvos a través de las obras, pero nosotros somos salvos a través de la gracia y la fe, y porque el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, amén. Nosotros debemos buscar de Cristo, pero también ahora como siervos de Cristo, como seguidores de Cristo, nosotros vamos a ser recompensados conforme a lo que nosotros hemos hecho, amén. Conforme a como nosotros hemos servido al Señor. Él nos va a dar, Él nos va a recompensar a cada uno, amén, individualmente. Y eso es lo que debemos recordar. Y continuando dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, lo que hemos andado hablando, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, amén. Como hemos aprendido en otras enseñanzas, que la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y nosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios, amén. Ahora continuemos leyendo y aprendiendo lo que dice el versículo 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hallará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, debemos recordar que solamente hay un fundamento, amén, y nuestro fundamento es el Señor Jesús. Y todo lo que nosotros hagamos para el Señor Jesús, todo lo que nosotros estemos haciendo cuando andamos sirviendo al Señor Jesús, dice que todo eso va a ser probado, amén. Todo eso dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, para ver si va a durar, si va a permanecer o si se va a desvanecer esa obra que hemos hecho sirviendo a Dios. Entonces, continuando, miramos que dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí era lo que andábamos hablando, que Dios nos va a recompensar conforme a lo que nosotros hemos hecho por Cristo. Él nos va a recompensar, y dice que la obra que nosotros hemos hecho para Cristo, la manera que nosotros hemos servido a Cristo, dice que todo eso será probado por el fuego. Y si esa obra, si permanece esa obra que nosotros hemos hecho para Cristo, recibiremos recompensa. Y fíjese lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. En otras palabras, esto no quiere decir que una persona, un siervo de Cristo, se va a perder espiritualmente o va a ser condenado. No, pero está hablando acerca de la obra. Dios va a recompensar la obra que uno esté haciendo para Él. Él va a recompensar eso. Y todo lo que uno haga para Cristo va a ser puesto a prueba por fuego. Y si permanece, si esa obra permanece, si lo que ha sido sobreedificado, lo que estamos leyendo aquí, permanece a través de ese fuego, entonces Dios va a recompensar a esa persona. Pero dice que a la persona que ha servido a Dios y esa obra esa obra no permanece a través del fuego, dice que sufrirá una pérdida, pero él mismo será salvo, dice. Si bien él mismo será salvo. Entonces, este versículo no está hablando que una persona va a perder su salvación. Nomás está diciendo que nos está enseñando que Dios va a recompensar a los que sirvan a Cristo con todo amor, con todo su corazón, sinceramente. Amén. Dios va a recompensar a esas personas. Porque cuando alguien sirve a Dios con amor, alguien sirve a Dios con alegría, con gozo, con toda sinceridad, queriendo servir a Dios, esa obra va a permanecer. Pero una persona que no sirve a Dios de esa manera y lo ve como un trabajo, lo ve como que es un gran peso sobre ellos, entonces esa obra no va a durar, se va a quemar a través del fuego, se va a quemar a través de la prueba. Y dice que esa persona sufrirá esa pérdida, pero él mismo será salvo. Entonces, una vez más, este versículo no está hablando acerca de la salvación, pero está hablando que Dios va a recompensar a los que la obra sí va a permanecer. Entonces, ¿cuál será esa recompensa? La realidad es que nosotros no sabemos cuál será esa recompensa, pero créame que Dios conoce todo de usted. Y Él le ama tanto. Él conoce sus pensamientos. Él conoce todo lo que usted hace. Amén. Y por lo tanto, nuestro Dios es un Dios galardonador. Nuestro Dios es alguien que le encanta regalar, amén. Él le encanta recompensar. Y Él le encanta bendecir. Y Él quiere bendecir a cada uno de ustedes. Él quiere bendecir a cada uno. Por lo tanto, sigamos adelante, sigamos sirviendo a Dios, sigamos alegremente colaborando juntamente en esta misma obra. Porque Dios va a recompensar a cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros servimos a Dios con alegría y con gozo y con mucho amor. Y recordemos, brinquemos al último capítulo de Primera de Corintios, en el versículo 58. Bueno, es el capítulo 15, no es el último capítulo, pero los últimos versículos del capítulo 15 nos dice: mas hermanos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces recuerde eso, que el trabajo que usted hace para el Señor no es en vano. Él quiere bendecirlo, Él quiere recompensarle. Así es que sigamos adelante sirviendo a Dios, no mirándolo como un peso, no mirándolo como que si fuera un trabajo, pero sabiendo que Dios nos va a bendecir y recompensar, porque todo lo que nosotros hagamos para Cristo no es en vano. Amén. Gloria a Dios. Entonces continuemos con estas enseñanzas. Continuemos con lo que nos está diciendo Primera de Corintios capítulo 3. Y nos dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en
la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gloria a Dios, amén. Ese fue el capítulo 3, amén. Y lo que estamos mirando, que nos está diciendo estos versículos, es que debemos recordar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, por eso los creyentes, los seguidores de Cristo son conocidos como los santos. Amén. Es la iglesia viva. Esos son los santos. Y entonces nosotros estamos siguiendo y sirviendo a un Dios vivo, a un Dios soberano, a un Dios lleno de amor, amén, y de misericordia. Y por lo tanto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y luego continúa diciendo que dice que nadie se engañe a sí mismo. Dice, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Esto nos está enseñando que nosotros debemos ser humildes, amén. No debemos pensarnos ser superiores a otra persona. No debemos hacernos pensar que somos mejores a alguien más. No, dice, si alguien se cree sabio, si alguien se cree inteligente, si alguien se cree que es más que alguien, que otra persona, dice, hágase ignorante. Esto nos está diciendo que seamos humildes, dice, para que llegue a ser sabio. Entonces, si queremos ser sabio, dice, hágase ignorante. Debemos hacernos humildes, amén. Debemos hacernos humildes en la presencia de Dios y alrededor de la gente, de la gente alrededor de nosotros. Debemos ser humildes. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces imagínense, los que se creen que son sabios en este mundo, los que se creen que son los matemáticos más altos de este mundo, los científicos más altos de este mundo, amén. Los que se creen sabios, inteligentes en este mundo, todo eso dice que es insensatez para Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Eso es lo que nos dice el libro de Isaías. Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. Amén. Entonces, nosotros debemos ser humildes. Dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Entonces, aún en la propia astucia de ellos, dice que Él prende a esos sabios. Dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces, una vez más, debemos ser personas humildes, sirviendo a Dios, a hacer las cosas que hacía Cristo, amar como Cristo amaba a las personas. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, alcanzar a las personas que como Cristo alcanzaba a las personas. Por lo tanto, nosotros debemos seguir adelante, ser colaboradores, sirviendo a Dios juntos, recordando que no somos nosotros, pero es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que está haciendo la obra. Nosotros somos colaboradores, estamos trabajando juntos, estamos trabajando para una misma causa y Dios es el que hace esa obra crecer. Así es que sigamos adelante creyendo que es Dios. Como dijo Pablo, no es Apolos, no es Cefas, no es el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Dice, todo es Cristo. Y vosotros de Cristo y de Cristo Dios. Amén. Entonces, es Dios el que hace la obra. Y eso es lo que nosotros debemos recordar siempre. Es Dios el que da ese crecimiento. Como nosotros como servidores de Cristo, debemos siempre ser humildes,
y reconociendo que Dios nos está usando, amén, y que Dios es el que da el crecimiento. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted. Que sea Dios bendiciéndolo hoy y siempre. Sigamos adelante, sigamos trabajando juntos para Cristo. Que Dios siga iluminándonos y que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que Dios quiera darnos. Y que seamos humildes para permitir que Dios nos ilumine y nos guíe hacia la dirección que Él quiere llevarnos. Amén. Así es que ese fue el capítulo 3. La próxima semana vamos a estar estudiando el capítulo 4. Y que sea Dios bendiciéndolos a usted hoy y siempre. Amén. Así es que Dios me los bendiga. Bendiciones.